temas de la segunda unidad. Son 2 temas relativamente cortos, así que lo vamos a ver rápidamente. Ok. Vamos a comenzar entonces por el método gráfico. Primero vamos a definir lo que son las raíces de ecuaciones. Entonces vamos a entender por raíces de ecuaciones a 2 situaciones posibles. ¿Sí? Vamos a entender entonces por raíz de ecuación, primero, cuando la intersección de la ecuación se da con el eje de las x. Entonces vamos a tener un tipo de problemas igual, f de x igual a 0, ¿cierto? Que estamos buscando en realidad el valor de x que hace que la ecuación valga 0. Entonces, este es un tipo de problemas de raíces. El otro tipo de problema es f de x igual a p. Entonces estamos buscando los valores de x, ya no que estén sobre el eje de la x, ¿no es cierto? Porque lo que buscamos es el valor de x que hace que la ecuación sea igual al valor de p, ¿no? Entonces buscamos ese valor de x que hace que f de x sea igual a p. ¿Sí? Entonces van a ser estos 2 tipos de problemas generales que vamos a ver nosotros en este curso. El caso más conocido de cálculo de raíces es la famosa fórmula cuadrática, ¿no es cierto? Todo el mundo la conoce. Entonces, esta formulita nos sirve para evaluar o calcular las 2 raíces de un polinomio de segundo grado o de una parábola. Entonces, ojalá tuviéramos fórmulas de este tipo para todos los tipos de ecuaciones que existen. Pero no existen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que abordar el cálculo de las raíces en términos genéricos para cualquier tipo de ecuación por medio de los métodos numéricos, ¿no es cierto? Entonces, todos los tipos de ecuaciones o combinaciones de ecuaciones, ya sean polinomios, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, etcétera, todos esos tipos de ecuaciones los vamos a abordar el cálculo de la raíz a través de los métodos numéricos. Entonces, el primer pantallazo, el primer encuentro que tenemos con las raíces va a ser a través del método gráfico, ¿no? Se denomina así porque es simplemente la representación gráfica de la ecuación, ¿no? Esto ya seguramente ustedes han aprendido a representar gráficamente en alguna de las materias donde han visto, ¿cómo se llama? Geometría analítica, ¿no es cierto? Álgebra. Entonces, ¿cómo hacemos la representación gráfica de una ecuación? Por ejemplo, tenemos este polinomio de tercer grado. Para poder representar su ecuación, lo que hacemos es darnos valores de x, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos una sucesión de valores de x. Esos valores de x los metemos en la ecuación, en f de x, y calculamos ese valor correspondiente entonces de f de x, ¿no es cierto? De esa manera vamos a obtener pares de valores, ¿no? X con f de x. Estos son pares ordenados y representan puntos en nuestro
plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, este par, ¿no?, que representa un punto, en x igual a menos 1, ¿cierto? Aquí x igual a menos 1, y f de x igual a menos 1. Entonces acá tenemos un punto. ¿Sí? El siguiente par, x0, f de x menos 1. Otro punto, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir encontrando todos estos puntos, ¿no?, que están por acá, y finalmente este que estará en algún lugar, probablemente fuera de nuestro gráfico, ¿no? Ok, entonces, de esa manera tenemos puntos discretos sobre el plano cartesiano. Si con esos puntos ya nosotros podemos trazar nuestra curva, entonces procedemos, ¿no es cierto?, a trazar nuestra curva aproximada de la ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo ya con esos puntos ya tracé aproximadamente la curva que representa, ¿no es cierto?, ese polinomio de tercer grado. Ahora sí, para mí no fue todavía suficientemente claro, ¿no?, puedo yo seleccionar mayor cantidad de puntos, ¿no? Puedo seleccionar mayor cantidad de puntos para obtener un gráfico mucho más aproximado al real, ¿no? Entonces, me doy mayores valores de x, ¿no es cierto? En vez de dar solamente menos 1 a 0, puedo dar menos 1, menos 0,75, menos 0,5, menos 0,25, ¿no es cierto? Después del 0 me voy al 0,25, 0,5, ¿no?, 0,75, 1, y así sucesivamente, y voy a tener una gran cantidad de puntos que me van a permitir graficar de mejor manera, ¿no es cierto?, nuestro gráfico. Entonces, de esa manera yo, uniendo todos estos puntos, genero el gráfico correspondiente a la ecuación que está en estudio. De esa manera voy a tener un pantallazo general del comportamiento de la ecuación en los entornos de la o las raíces que pudiera tener esta ecuación. En este caso, este polinomio de tercer grado tiene solamente una raíz real, ¿no?, y las otras dos son imaginarias, ¿sí? Entonces acá en el gráfico nosotros podemos observar que la raíz, es decir, la intersección de esta ecuación con el eje de las x, se da en el intervalo entre, ¿no es cierto?, entre 1 y 2. Ese sería el intervalo de nuestra raíz real. Entonces, este método obviamente que no nos da mucha precisión, ¿no es cierto? Es simplemente, aquí nosotros pudiéramos aproximar que la raíz aproximadamente está entre 1,3, ¿no es cierto?, 1,4, pero no tenemos mayor precisión para aproximar el resultado de nuestra raíz. Pero ya nos va a servir como punto de partida para los otros métodos que vamos a ver, que ya nos permitirán mejorar la precisión. Entonces, al comiencito dijimos que tenemos dos tipos de problemas, ¿no es cierto? Problemas de f de x igual a 0 y f de x igual a p. Entonces, en el enunciado nosotros vamos a poder distinguir, ¿no?, en el enunciado del problema nosotros vamos a poder diferenciar en cuál de los dos tipos de problema de raíz estamos. En este caso, ¿no?, en el método gráfico, nosotros hemos simplemente representado la ecuación, pero si se nos pidiera calcule la raíz real de esta ecuación, entonces nosotros sabemos que este es un problema de
f de x igual a 0, ¿no es cierto? Porque no se nos está pidiendo calcular el valor de x para un valor particular de f de x, ¿no? Sería diferente que me digan, por ejemplo, calcular el valor de x para cuando x valga, por decir, 4, ¿cierto? Ahí entonces este ya sería un problema de f de x igual a p, ¿no es cierto? Acá tendríamos p igual a 4. Pero en este problema, si es que no se dice nada de eso, entonces se trata de un problema de f de x igual a p y la raíz va a estar entonces sobre el eje de las x. ¿Bien? Ok. Esto nosotros lo hemos hecho de manera gráfica, ¿no? Y lo podemos observar, ¿no? Pero, ¿cómo le enseñamos al computador a que nos diga en qué intervalos existen raíces? ¿Cómo lo podemos indicar eso al computador? Entonces, para ello, tenemos el teorema de Bolzano. ¿Eh? Este teorema nos indica que si nosotros encontramos un intervalo AB, donde el valor de la función en los extremos del intervalo cambia de signo, es decir, f de A tiene el signo opuesto al de f de B, por lo tanto, el producto de f de A por f de B es un valor negativo, entonces quiere decir que hay raíz en ese intervalo AB. Entonces, para que ese producto sea negativo, pudiera darse el caso de que f de A sea un valor negativo y f de B un valor positivo, ¿no es cierto? De manera que f de A por f de B nos dé menos por más, menos, ¿no es cierto? Y eso es menor a 0. O al revés, también pudiera ser que f de A sea positivo y f de B sea negativo, y por lo tanto, entonces el producto de f de A por f de B, ¿no? Más por menos, igual a menos, y por lo tanto también es negativo. Son las dos posibilidades, ¿no?, que pueden haber para que el intervalo AB, ¿no?, tenga una raíz. La raíz, el valor verdadero de la raíz lo estamos representando por esta letra griega, psi, ¿no es cierto? Y los valores que nosotros vamos a ir obteniendo, que van a ser una aproximación hacia ese valor verdadero, ¿no?, lo vamos a llamar x. Entonces nuestras raíces, las aproximaciones a nuestras raíces van a ser x, y el valor verdadero, el valor al cual tendemos a llegar, es el valor de epsilon. Ok, entonces lo que tenemos que hacer en la computadora es programar este condicional, ¿no es cierto? Si f de A por f de B es menor a 0, entonces existe raíz. Entonces, en el caso de nuestro problema anterior, ¿no es cierto?, de este polinomio de tercer grado, ¿qué es lo que va a hacer el computador? ¿No? Le damos los valores de x y el computador va a comenzar a calcular los correspondientes valores de f de x, ¿no? Cuando encuentre un cambio de signo en f de x, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí entre 1 y 2, f de x cambia de signo, ¿no?, de menos 1 a más 5. Entonces quiere decir que en el intervalo AB entre 1 y 2, f de A tiene un valor negativo en este caso y f de B tiene un valor positivo. Por lo tanto, significa que f de A por f de B nos va a dar un valor negativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, menor a 0.
Eso quiere decir entonces, según el teorema de Bolzano, que hay por lo menos una raíz, ¿no es cierto?, en el intervalo entre 1 y 2. Entonces ya el computador ya va a saber identificar, ¿no es cierto? Y si el computador continúa, si este problema tuviese más de una raíz real, entonces va a continuar evaluando los valores de f de x hasta donde vuelve a haber otra vez un cambio de signo, ¿no es cierto? Y ahí nuevamente nos va a marcar un nuevo intervalo donde exista otra raíz. Ok, entonces ese es el procedimiento para nosotros enseñarle al computador a detectar las raíces, en este caso raíces reales, de una determinada ecuación. Muy bien. Como decía, entonces este método nos da un pantallazo del comportamiento de la ecuación en el plano cartesiano y una aproximación con poca precisión de lo que sería el valor de la o las raíces si es que tuviera más de una, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo pudiera aproximar que la raíz está aproximadamente, ¿no?, en 1,3, digamos, ¿no?, o 1,4, o 1,35 para ser un poco más preciso, pero no puedo tener mayor precisión porque no lo permite el gráfico, ¿no es cierto? Es un valor entonces aproximado. Obviamente que si yo grafico en GeoGebra, en algún otro graficador, voy a continuar agrandando el gráfico y voy a ir mejorando la apreciación. Pero ese no es el objetivo, ¿no es cierto?, de esos software. Entonces nosotros aquí vamos a ver los métodos numéricos específicos que nos van a permitir mejorar la precisión haciendo uso de estos métodos. Entonces, en el problema específico, como les decía, ¿no?, el teorema de Bolzano detecta, ¿no?, que entre 1 y 2, ¿no?, los valores de f de a y de f de b cambian de signo y por lo tanto ese producto nos da un valor negativo. Es decir, quiere decir que hay una raíz en el intervalo entre 1 y 2. Ok, entonces eso sería el método gráfico, ¿no?, y el teorema de Bolzano, que nos va a permitir este teorema ya traducirlo en un algoritmo para el siguiente método, que es el método de bisección. Entonces vamos a cambiar la diapositiva y vamos a ver ahora el método de bisección. Ok, entonces en el método de bisección ya el nombre ya nos está dando una idea de cómo trabaja, ¿no? Bisección, ¿no? Seccionar en dos, eso significa más o menos el nombre, ¿no es cierto? Es decir, la aproximación de este método se va a dar suponiendo que la raíz de la ecuación está siempre en la mitad. Es decir, siempre vamos a calcular la media de los valores de A y B. Entonces, con el método gráfico ya nosotros pudiéramos tener la aproximación inicial, ¿no es cierto? Ya vamos a tener el intervalo donde se verifique que el producto de f de a por f de b es menor a 0. Es decir, estamos garantizando que en el intervalo AB existe por lo menos una raíz, ¿no? Y por lo tanto, podemos utilizar esos valores iniciales de A y B para calcular a través del método de bisección las correspondientes aproximaciones. Por ejemplo, para la ecuación que habíamos utilizado en el método gráfico, que ya sabemos que tiene una raíz real entre 1 y 2, entonces calculamos como una primera aproximación, ¿no es cierto?, una mejora del valor
del intervalo inicial, calculamos la media de esos dos valores, ¿no? Entonces, como A es 1 y B es 2, la media va a ser 1,5. ¿Sí? Ese valor lo incorporamos en nuestra ecuación y calculamos su correspondiente f de x. Entonces, esta primera aproximación la estamos llamando x1. ¿Bien? Ahora yo quiero saber en cuál, ¿no es cierto?, hemos dividido el intervalo AB entre 1 y 2, lo hemos subdividido en 2, ¿no? Y este punto medio entonces vale 1,5. El valor de f de x en 1,5 nos da un valor positivo de 0,875. Entonces está por arriba del eje de las x. Y yo quiero saber en cuál de los dos subintervalos quedó la raíz. Entonces voy a hacer la comparación siempre de f de x recién calculado con el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo, es decir, en f de a. Entonces voy a hacer f de a por f de x1. Nosotros ya sabemos que acá f de a vale menos 1, ¿no es cierto? Y f de b vale 5. Lo que nos interesa es el signo de f de a, que es negativo, por el valor de f de x1, que es positivo, ese producto nos da menos. Por lo tanto, es menor a 0. Y significa entonces que en el intervalo entre 1 y 1,5 está la raíz, ¿no? Esto lo puedo representar de la siguiente manera, ¿no? Acá tenemos el valor de menos 1, ¿no?, en f de 1. Y por lo tanto, la ecuación va a pasar justo uniendo estos dos puntos por el subintervalo de la izquierda, ¿no es cierto? Ahí estaría la raíz. Por lo tanto, el nuevo intervalo, entonces AB, será entre 1 y 1,5. Esos serían los nuevos valores de A y de B. Quiere decir que A mantiene el valor anterior y el nuevo valor de B toma el valor de X, se recorre al valor de X, en este caso, ¿sí? Y este es el nuevo intervalo que vamos a utilizar para la siguiente iteración. Entonces borramos acá y ya sabemos que nuestro nuevo intervalo ahora vale entre 1 y 1,5, ¿no? Entonces ese es el nuevo intervalo que vamos a utilizar para la siguiente iteración. Bueno, aquí está más o menos lo que le había explicado en relación a cómo se observa gráficamente, ¿no?, de cuál de los lados queda la raíz, ¿no? Entonces la raíz ahí la estamos viendo, quedó del lado del subintervalo izquierdo, ¿sí? Entonces, este de acá sería nuestro f de a, ¿no es cierto? Y este de aquí es nuestro f de x1, ¿sí? Están de lados opuestos respecto del eje de las x, ¿no es cierto? Este de acá sería nuestro eje de las x. Entonces los valores de la función están del lado opuesto. De manera que el producto es un valor negativo. Y nos indica entonces que la raíz está en el subintervalo izquierdo. Ok, entonces ya tenemos el valor o el intervalo, el nuevo intervalo, ¿no?, que sería un subintervalo del intervalo anterior, para la siguiente aproximación, que es lo que hacemos ahora, ¿no? La segunda aproximación, entonces, partimos de este nuevo subintervalo, calculamos la media de esos dos valores y obtenemos 1,25. Ese valor lo introducimos en nuestra ecuación, ¿no es cierto? Calculamos f de x2, que va a ser x2 al cubo, menos x2 menos 1, y eso nos dio menos 0,296875. Ok. Ese valor, entonces, lo tenemos que comparar con el valor de f de a. Entonces, ¿quién era f de a?
f de a era 1, ¿no es cierto? Perdón, menos 1. Entonces, nos interesa solamente el signo, ¿no? Va a ser, tiene signo negativo. Y f de x2 también tiene signo negativo. Entonces, el producto de menos con menos se hace más. Quiere decir que no hay raíz entre a y x2. Si no está en el subintervalo de la izquierda, la raíz necesariamente quedó en el subintervalo de la derecha, ¿no es cierto? Porque este es un método de intervalo. Siempre hay raíz dentro del intervalo. Entonces, si no quedó en el subintervalo de la izquierda, quedó en el subintervalo de la derecha. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Ok, José Mauricio, ¿estás queriendo preguntar algo? Pues que se Ahí arribita dice 1 más 15, dice. Te faltó la comita. 1 más 15, dice. ¿Estás hablándome del intervalo este de acá? ¿De cuál? No, donde dice x sub 2 a más b dividido entre 2, ¿no ves? Al ladito dice 1 más 15 dividido entre 2. 1 más 15 dividido entre 2. Ya, sí, tienes razón. Tienes razón. Ok, entonces acá tendríamos que haber puesto 1,5, ¿no? Caramba, no me deja escribir esto. Correcto. 1 más 1,5 dividido 2. Correcto. Está bien. Perfecto. Entonces borramos esto. Vamos a borrar todo una vez. Y remarcamos ahí la observación del compañero que acá es 1,5, ¿no? Perfectamente. Entonces, si nosotros graficamos, ¿no?, esta situación de la segunda aproximación, vamos a tener esto de acá, ¿no? Tenemos que f de a es un valor negativo, ¿no es cierto? Y acá estaría 1, ¿no? A ver, vamos a poner en rojo. Esto sería 1. Y por acá estaría el valor de, ¿no?, todo esto sería f de a, que sería menos 1, ¿no es cierto? Esto sería f de a. Y el f de x es lo que yo lo coloqué acá, ¿no? Este de acá sería el f de x, que es un punto que está ¿por dónde? Por acá más o menos, ¿no? Ese es el f de x. Fíjense que f de a y f de x ambos puntos están por debajo del eje de las x. De manera que el producto, ¿no?, el producto nos va a dar positivo, ¿no? Menos por menos nos da más. Entonces, si no está en el subintervalo de la izquierda, ¿no es cierto? No está en este subintervalo, necesariamente la raíz va a estar en el subintervalo de la derecha, ¿no? Entonces aquí estaría la raíz en el subintervalo, que va a estar entre ¿qué valores? Entre A y B ahora 1,25 y 1,5, ¿no es cierto? Así quedaría, ¿no? Entonces, el nuevo valor de A se recorre al valor de X y el valor de B se mantiene el anterior. Ok, esa es la situación. Entonces, el nuevo subintervalo para la siguiente iteración ahora será el que está aquí en la parte inferior, ¿no? AB entre 1,25 y 1,5. Y es el que utilizamos entonces en nuestra siguiente aproximación, en la tercera aproximación, ¿no? Calculamos nuevamente el valor medio de esos dos valores y nos da 1,375. Hacemos lo mismo, ¿no? Introducimos ese valor de x en f de x y calculamos su correspondiente valor, que nos vuelve a dar ahora un valor positivo. Entonces hacemos recuerdo, ¿quién era A? Es 1,25. ¿Y cuánto valía f de A? Menos 0,29, no sé cuánto, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es el signo. Y el valor de f de x3 es ahora positivo.
De manera que f de A por f de x3 nos va a dar ahora un valor negativo, ¿no es cierto? Menos por más, menos. Entonces, la raíz está entre A y x3. Por lo tanto, A se mantiene el mismo valor anterior, ¿no es cierto? Que era 1,25. Y x3, perdón, y B toma el valor de x3, ¿no? Entonces, B va a tomar el valor de 1375. Entonces, el nuevo intervalo va a ser entre 1,25 y 1,375, que nos permitirá calcular la siguiente aproximación. Ok, eso está acá, entonces, gráficamente explicado aquí, ¿no es cierto? No tenemos, como f de A por f de B nos dio negativo, entonces la raíz quedó en el subintervalo de la izquierda, ¿no? Y por lo tanto, tenemos este nuevo subintervalo entre 1,25 y 1,375. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir calculando aproximaciones, ¿no? Vamos a calcular ahora la x4, que va a ser los siguientes valores de A y B sobre 2, ¿no? Y generamos nuestra nueva aproximación. Después calculamos x5 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la diferencia entre un valor calculado de x y el valor anterior entren dentro de una tolerancia que se especifique, ¿no? Ok, entonces todo lo que hemos hecho hasta aquí lo vamos a incorporar ahora en un algoritmo, ¿no? Que es el algoritmo del método de disección. Entonces, el algoritmo nos indica como una receta más o menos qué es lo que vamos a hacer para calcular la raíz a través del método de disección. Entonces, nos indica que necesitamos conocer básicamente la ecuación, ¿no? El valor de f de x, y el intervalo donde garanticemos que existe por lo menos una raíz. ¿Cómo se garantiza eso? Por el teorema de Bolzano, ¿no es cierto? Tenemos que verificar que f de A por f de B nos dé un valor negativo. Siendo eso así, podemos continuar con el algoritmo, ¿no? Si ese producto no es negativo, no podemos continuar, ¿no es cierto? Porque no vamos a poder verificar las condiciones de existencia de raíz en alguno de los subintervalos. Entonces, es condición necesaria para este método que el intervalo que demos contenga una raíz. Es decir, que el producto de f de A por f de B sea menor a 0. Entonces nos damos un contador, ¿no? Que se inicia en 0 y va a ir hasta donde se satisfaga alguna condición para detenernos, ¿no es cierto? Ya veremos cuál será. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero, evaluamos la media entre los valores que hemos dado inicialmente, ¿no es cierto? Le colocamos unos subíndices a estos valores iniciales, de manera que el primer valor de i, si es 0, va a ser entonces a sub 0 más b sub 0 sobre 2. Con ese valor de x, evaluamos el f de x y más 1. ¿Sí? Y hacemos la comparación, ¿no? Si el producto de f de a sub i por f de x y más 1 es menor a 0, significa que estamos en el subintervalo de la izquierda y por lo tanto el valor de A se mantiene, ¿no es cierto? El nuevo valor de A va a ser el valor anterior. Y el nuevo valor de B toma el valor de X. Es decir, se recorre el valor de B al valor de X. Si no se verifica esta condición, significa que estamos en el otro subintervalo, en el subintervalo de la derecha, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el valor de A ahora se recorre al valor de X.
y el nuevo valor de B toma el valor anterior. Entonces, este algoritmo, ¿no es cierto?, en realidad lo que hace es iterar, ¿no es cierto?, esta ecuación, que es simplemente el cálculo del valor medio entre dos valores, nada más. Y después hace la verificación a través del teorema de Bolzano, ¿no es cierto?, porque este es el teorema de Bolzano, en cuál de los subintervalos quedó la raíz, ¿no? Una vez definido el nuevo subintervalo, vuelve otra vez, ¿no?, a evaluar el valor medio y así sucesivamente hasta que le introduzcamos alguna condición para detenerse. Por ejemplo, para el ejercicio que estábamos desarrollando, ¿no?, x al cubo menos x menos 1, donde ya sabemos que existe una raíz en el intervalo entre 1 y 2, ¿no?, y de manera que f de a es menos 1 y f de b es 5. Entonces, con esos valores iniciales, nosotros calculamos el valor medio de a y b. ¿Hasta cuándo vamos a calcular este procedimiento? Acá nos dice que hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a 0,05. Entonces acá nos está indicando que 0,05% es la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia tiene una ecuación que hemos visto que era 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n es el número de cifras significativas que vamos a utilizar en el error. En este caso, para que nos dé 0,05, n tiene que valer ¿cuánto? N tiene que valer 3, ¿no es cierto? Entonces 2 menos 3 nos da un valor de menos 1, y 0,5 por 10 a la menos 1 es 0,05%. Entonces este problema nos está diciendo que utilicemos 3 cifras significativas para el error. Y en definitiva, nos está garantizando que cuando se verifique esa condición, ¿no?, es decir, cuando el valor absoluto del error sea menor a la tolerancia, el resultado que obtengamos tendrá por lo menos los primeros 3 dígitos iguales al valor verdadero, ¿sí? Eso es lo que nos garantiza entonces la tolerancia. Entonces acá nosotros iniciamos el procedimiento y comenzamos a calcular la primera aproximación. Acá la numeración, ¿no es cierto?, está mal. Acá nosotros indicamos que el primer valor de i es 0, ¿no es cierto? Entonces acá en nuestra tablita, acá es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la 10ª iteración recién se cumple la condición de que el valor absoluto, ¿no es cierto?, de este error, que es igual a 0,0369, es menor a la tolerancia, que es 0,05%, ¿no? Entonces, en la 10ª iteración, ya el error es menor a la tolerancia y por lo tanto, ahí nosotros nos detenemos, ¿no? Por lo menos en este ejercicio es así. Entonces, fíjense que el procedimiento es simplemente seguir el algoritmo, ¿no? Fijémonos aquí en la primera iteración. Calculamos el valor de x como la media de entre 1 y 2 y nos da 1,5 y f de x nos da un valor de 0,875. Ahora comparamos el producto de f de a sub i, que en este caso va a ser menos 1, por f de x y más 1, que es 0,875. Entonces va a ser menos por más, nos da menos, menor a 0. Quiere decir que estamos en este primer condicional, ¿no es cierto? El producto nos dio negativo. Por lo tanto, el siguiente valor de A, es decir, el A sub 1, va a ser igual al A sub 0, ¿no?, que es lo que está acá, ¿no? El valor anterior se repite en la siguiente.
Y el valor de B, ¿no? El nuevo valor de B, toma el valor de X. Es decir, este valor se viene a B, ¿no? Y volvemos nuevamente a calcular la media de estos dos valores, ¿no? Que en este caso nos dio negativo, ¿sí? De manera que menos por menos ahora nos dio más. Como este producto es positivo, ahora nos venimos al segundo condicional, ¿no es cierto? Que es aquí donde está el producto positivo. De manera que ahora el valor de A es el que toma el valor de X, ¿no? Entonces, el valor de X se va a venir a A y el valor de B se repite o se mantiene en la siguiente iteración, ¿no? Y volvemos nuevamente a calcular y así sucesivamente vamos siguiendo el algoritmo en cuál de los dos condicionales quedó el producto de f de A por f de X, ¿no? Para saber qué valores toman A y B. Y como les digo, hasta que se verifique, en este caso, la condición para detenernos, era que el error, el valor absoluto del error aproximado sea menor a 0,05, ¿no? Como en la décima iteración se alcanza ese error, ¿no? Que el error es menor a la tolerancia, entonces ahí nos detenemos. Y como esa tolerancia está relacionada al número de cifras significativas que vamos a utilizar en el error, ¿no es cierto? Que en este caso, como hemos visto, n vale 3. Y por lo tanto, todos los valores del error acá se han colocado con 3 cifras significativas, ¿ya? Y en consecuencia, el último valor de X calculado, entonces tendrá por lo menos 3 cifras significativas idénticas a la solución. ¿Cómo calculamos cada uno de estos valores del error aproximado? ¿No? El error aproximado, nos recordamos cómo se calculaba, era el valor actual, en este caso el valor actual es el X y más 1, menos el valor anterior, dividido entre el valor actual por 100, para convertirlo en un valor porcentual, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto de acá. Por ejemplo, quiero calcular este error de aquí, ¿no? Que nos da comparando entre estas dos primeras aproximaciones. Entonces, el error, digamos, 1 va a ser igual a 1,25 menos 1,5 dividido entre 1,25 por 100, ¿no? Y eso nos dio entonces menos 20% de error, ¿no? Que es el valor que está acá, ¿no? Luego, el siguiente error lo vamos a evaluar con estos dos valores, ¿no? Las dos aproximaciones sucesivas. Entonces vamos a tener que va a ser 1,375 menos 1,25 dividido entre 1,375, todo eso por 100, ¿no? Y eso nos dio 9,09% de error, ¿no? Que es el valor que está ahí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cada par de aproximaciones sucesivas nos permite entonces calcular el error aproximado y cuando se cumpla la condición, ¿no es cierto?, que hemos colocado, ahí se detiene el proceso. ¿Dudas? Algo que no se hubiera entendido. ¿Está todo correcto? ¿Todo claro? Muy bien, jóvenes. Este método obviamente utiliza la aproximación a través del cálculo de la media de dos valores, y eso lo hace un poco lento el procedimiento para alcanzar a la solución. Entonces, la próxima clase, el día jueves, vamos a ver otros métodos que nos permitirán resolver con mayor velocidad, ¿no?, este mismo problema.
Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, entonces quedamos por ahí y nos vemos el día jueves. Chau, chau para todos. Hasta luego, Inge. Se Hasta cuida. luego. Ok, vaya muy bien. Chau, chau.